Hola amigos y amigas, estamos hoy en un programa muy interesante que nos concierne a cada uno de nosotros. Vamos a hablar del sufrimiento, de que hay muchas formas de vivir. Y en nuestra sección de Salud para Todos vamos a hablar del dolor, del sufrimiento y su relación con la salud y en qué grado nos repercute a cada uno de nosotros. Va a ser muy interesante. Os pido que os quedéis porque vais a descubrir muchas cosas que desconocíais completamente de cómo en nosotros hay cierta tendencia a sufrir y a posicionarnos en lugares donde habla de cierta culpa inconsciente. También vamos a hablar en nuestra sección de amor y familia. Ya no sufro por amor. Vamos a dar algunas claves, algunos consejos para no estar permanentemente sufriendo por el amor. Por favor, quédense, quédense, que vamos a abrir nuestra forma de pensar, ciertas formas de relacionarnos y ciertas maneras de ver nuestra salud. Así que hay muchas formas de vivir y para ello tenemos también palabras para vivir. Buenas amigos y amigas, estamos otro día más en Palabras para Vivir y otro día más también nos acompaña Clemons Lunis. ¿Qué tal, Clemons? ¿Cómo te Un encuentras? placer, Laura, un placer poder estar aquí con vosotros. Muchas gracias por esa invitación semanal. Claro que sí, muy ¿De qué bien. vamos a Juntos hablar se hoy? puede ¿De qué más. va a hablar? Que juntos se puede Juntos. más, también la compañía es necesaria y tenemos palabras para vivir, pero no son palabras uno solo, sino que es hacia los demás, entre otros, y es importante. Y hoy vamos a hablar de un tema también muy importante y que en cierta medida a todos de alguna manera nos toca, ¿no? Vamos a hablar de ese sufrimiento, del dolor. ¿En qué medida sufrimos o nos duelen las cosas? ¿De dónde viene el dolor, no? ¿De dónde viene el dolor? Como una cosa así también, ¿no? No, porque Porque me sabemos que llama la atención, no, en la me vida, llama la atención que haces hincapié en que no todo el mundo sufre, pero todo el mundo sufre o ha sufrido o sufrirá. sí que es una ¿No? Que cuestión. es una cosa que también, ¿cómo? Es una cuestión de cantidad también, ¿no? Porque sabemos que la vida no es color de rosa, que siempre vienen, Freud lo decía, ¿no? O bien acontecimientos de la naturaleza, o bueno, cosas de la vida cotidiana, ¿no? Separaciones, pérdidas, obstáculos en la vida, luego también pues las relaciones que también producen cierta cuota de displacer o sufrimiento, y bueno, había Y alguna, ese ser mortal, ¿no? Porque claro, el cuerpo, podemos ¿no? decir que todos hemos conseguido, hemos pasado por el sufrimiento o pasaremos por el sufrimiento porque somos mortales, ¿no? Que Claro. a veces a uno le molesta que le duela, lo que sea, porque eso hace referencia, ¿no? A su finitud, a que un día, ¿no? Desaparecerá el dolor, porque él también desaparecerá, ¿no? Un Pero poco, que dice que a veces uno se lleva mal con la enfermedad, aunque sea un catarrito, aunque sea, ¿por qué? Porque eso le recuerda, entonces se enfada, ya, soy mortal, ¿no? Entonces se enfada porque está enfermo cuando hace parte del camino, ¿no? Que nuestro cuerpo es, es finito y la enfermedad, digamos, que nos lo recuerda, que un camino sin enfermedad tampoco existe, ¿no? Que nos va a tocar en algunos momentos, ¿no? y también Miguel Óscar Menasa dice un aforismo, ¿no? Algo así como que el dolor a veces es el que nos pone en juego como una, que es una manera burda de sentir el cuerpo, ¿no? Que de alguna manera nos pone ese límite, nos hace sentir el cuerpo que habla a través del dolor, ¿no? Y Claro, que también, tenemos cuerpo, ¿no? Nos recuerda que tenemos cuerpo, porque a veces uno piensa que pasa de cuerpo, no se ocupa, come cualquier cosa, hacer con su cuerpo lo que sea, que no importa eso, ¿no? Pero es verdad que el cuerpo, porque también Menasa dice que con el cuerpo, pero creo que no es exactamente el tema, dice, tampoco hay que detenerse tanto en el cuerpo, en el sentido, dice, el cuerpo viaja con nosotros. es un No digo vehículo. que, claro, que hay que cuidarlo, porque como cuidamos el coche, como cuidamos la casa, pues hay que ir cuidando el cuerpo. Sí, pero si Pero vives la realización de la vida cotidiana, del trabajo, del amor, etcétera, también es una cuestión de poner tu energía más en ese dolor
ponerla disponible a los demás. Y ahí me recuerda, por ejemplo, la pintora Frida Kahlo, ¿no? Que estaba quejada de dolores desde su juventud prácticamente, y ella seguía viviendo intensamente, ¿no? Que el dolor no te tiene que parar. Sino a veces podemos hablar que es un poco una tendencia a ser unos sufridores, ¿no? A ese masoquismo que también no se habla en ningún lugar, ¿no? Pero también hay una tendencia al sufrimiento. ¿Verdad, Clemón? Que se Sí, pone sí, en sí, juego sí, sí. muchas personas y que vemos esa tendencia como a poner la mejilla siempre ante cualquier situación, ¿no? Que ahí es el masoquismo moral y que habla también de esa culpa inconsciente, que no es una culpa que se sienta como remordimiento, como culpa como tal, sino que la leemos desde el castigo, desde la persona que constantemente o de una manera habitual, pues bien va enfermando o va recibiendo castigo en la realidad, le pasa una cosa, le pasa otra, ¿no? Es como, parece que el destino todo se confabula para que esa persona esté siempre sufriendo permanentemente y castigándose. Claro, desde el psicoanálisis hacemos otra lectura. No es que sea una persona que tenga mala suerte, sino que realmente hay una tendencia en esa persona a buscar castigo en la realidad, ¿no? Claro, porque, pero ¿es en la realidad o es en el interior? ¿No? Porque justamente el ser humano puede provocar cosas en la realidad para satisfacer esa tendencia masoquista, que también hay que pensar, y es importante decirlo, que no hay masoquista sin sádico, porque como estamos viendo con esos programas, uno y es dos. Es decir, que también el masoquismo, ¿no? Es como un sádico sobre el propio, un sadismo sobre el propio sujeto, ¿no? Que tenemos que poder pensar que tenemos ese eje doble, que hay uno que actúa sobre el otro. Entonces, no hay sádico sin masoquismo, porque el sádico también goza, porque claro, cuando hablamos de sadismo y de masoquismo, se mantiene el sujeto porque hay un goce. Aunque uno sufra, aunque no soporte más el dolor, hay alguna parte del sujeto donde hay una satisfacción. Por eso es tan difícil a veces abandonar ese dolor, ¿no? Porque en alguna parte, cuando vamos a hablar de los dolores crónicos, ¿no? Que el dolor crónico que en el cuerpo que hace referencia a ese tipo de masoquismo, es decir, de algo satisfactorio para el sujeto. Del mismo modo, el sádico, ¿no? Porque para que haya un masoquista tiene que haber un sádico, que no va solo. Entonces, siempre, o están los dos en el sujeto, pero siempre están los dos en el sujeto, porque el sádico va a sufrir al objeto exterior, ¿no? Como vemos en algunas parejas, ¿no? Que hay uno que está, ¿no? Neurótico obsesivo, que tiene tendencia a querer machacar hacia el otro, a verlo sufrir, ¿no? Pero porque ahí también él tiene una satisfacción masoquista al ver sufrir el otro, ¿no? Es decir, que siempre, digamos que el ser humano tiene tendencia a matar varios pájaros de un tiro. Claro, además que hay una agresividad en todos nosotros y a veces o se hace al exterior o hacia uno mismo. Y también podríamos pensar que ciertos procesos de enfermar, eh, cierta cuota de masoquismo, aunque hay una parte también erógena en la que hay un placer que se satisface, también tiene que ver con esas relaciones también que construimos alrededor. Es decir, a través de ese automachaque, ¿no? Por así decirlo, también está dedicado a alguien o a algo, ¿no? Que también en esa relación, en lugar de poder elaborar esa cuota de agresividad, de displacer, en lugar de eso, me autocastigo yo. Es algo inconsciente que no pasa así, sino sin que uno lo sepa, pasa sin que uno lo sepa, pero de esa manera indirectamente uno pues fastidia, por así decirlo, las relaciones que hay alrededor, ¿no? Muy bien, muy interesante. Tenemos que precisar, Laura, que me parece muy importante, que es claro que el psicoanálisis, poder poner en palabras, ir a contar a una escucha particular, digamos, todas esas dolencias de todo tipo que pueden acechar la vida de nuestra vida, ¿no? Porque ¿quién vive sin dolor? Que el psicoanálisis está ahí para poder transformar esa manera, ¿no? De relacionarse o con uno mismo o con la realidad, para modificar, digamos, y bajar los niveles de dolor o directamente eliminarlos, ¿no? Es decir, que dicen que la depresión es
el dolor psíquico más fuerte. El dolor psíquico porque no se puede medir el dolor, porque para cada uno el dolor va a ser una cosa diferente, ¿no? Tanto digo que con el cuerpo, que a veces el médico te dice, cuidado que eso le va a doler, y al sujeto no le duele nada. O al revés, no, no, eso no duele, y el otro grita porque es tremendo, ¿no? Y que a veces, claro, No, a un veces también médico puede supone, sospechar que hay, finge. claro, y a veces también supone como una tranquilidad para la persona, ¿no? Que vemos también en esos procesos depresivos de los que hablan, o los procesos neuróticos, que a veces una enfermedad orgánica le produce incluso un alivio, y incluso se puede llegar a engañarnos, ¿no? A pensar que es una cosa de positivismo, o que es una persona pues con una fuerza impresionante, cuando en realidad lo que esconde eso es una tendencia a ese masoquismo, ¿no? En el que hay una necesidad de castigo, la enfermedad le calma de alguna manera. Por eso tienen esa relajación, incluso se sienten como tranquilos, aliviados, o incluso a veces hasta una especie de alegría, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que no es positivismo, que es una tendencia al castigo que a través de la enfermedad se le calma. Incluso luego en ese proceso parece como que incluso se mejora de la depresión o de la neurosis, ¿no? Porque lo que necesita es ese castigo permanente, ¿no? En la persona. Claro, claro, que es impresionante, ¿no? El dolor. Y entonces, Muy, está bien porque nosotros hemos estudiado bastante bien lo del dolor, en los diferentes, el dolor físico, los diferentes tipos de dolor, porque también hay que pensar que el dolor, hay un dolor que es normal, que es la señal. Si yo pongo la mano en el fuego, pues me duele como señala. sí, Y es el dolor realmente tendría que ser eso. Cuando hay un abuso del dolor es porque hay algo del sujeto que está implicado que no tendría que estar implicado, porque tú hablas de necesidad de castigo. Ahí vemos que un adulto que necesite ser castigado, hay algo que no va, claro. hay algo que no ¿Por qué? va. Porque esa ¿No? Digo que hay algo que se puede modificar, que el castigo no es normal, más allá de lo que haya hecho. Ojo, más allá de lo que haya hecho, no tiene por qué castigarse. Pero eso nos pasa a todos en cierta cuota, ¿no? Porque Freud ya nos hablaba de que él normalizaba, ¿no? En lugar de patologizar, etiquetar, hablaba de que son mecanismos normales en todas las personas. Es decir, cuando yo voy caminando, me tropiezo y me doy un golpe, ahí estoy hablando de que hay en mí una culpa inconsciente, para que los telespectadores lo sepan, la culpa inconsciente tiene que ver con esa división que hay en el sujeto. Es decir, hay un super yo que es como un ideal para alcanzar, y luego hay el yo y el ello, ¿no? Y el ello es ese caldero de pulsiones donde hay una moralidad, hay deseos, hostilidades en nosotros, que abrigamos deseos que ni siquiera quisiéramos escucharlos de nosotros mismos, ¿no? Y permanecen ocultos, pero ese efecto está en nuestra realidad. ¿Y cómo se ve ese efecto en la realidad? Pues en ese castigo que nos hacemos de manera casual, o nos pasa alguna vez, estamos implicados en ello, ¿no? Que ahí estamos hablando de que hay una necesidad de castigo porque nuestra moral está vigilante, y cualquier sentimiento, cualquier afecto que es inconsciente, que ni siquiera lo vamos a percibir, lo percibe nuestro policía interior, ahí, ¡pum!, hay una necesidad de castigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las religiones si lo comparamos, ¿no? En las religiones, por ejemplo, ¿cómo calmas esa culpa? Pues haciéndote, rezando, ¿no? Haciendo ciertos rituales bueno, para calmar esa culpa que uno lleva, ¿no? Entonces, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo se calma esa culpa? Pues recibiendo un castigo. El castigo en la religión es la penitencia, el rezar, ¿no? El decir ciertas oraciones, y en el ser humano también esa culpa, pues de alguna manera se realiza así, recibiendo un castigo en la realidad. Entonces no sabemos por qué pasa o por qué ocurre, ¿no? O creemos que es casualidad, cuando en realidad es una cosa que está hablando de un sentimiento de culpa que hay en nosotros, que es inconsciente, ¿no? Interesante lo que descubre el psicoanálisis. Uh -huh. ¿No? Claro, porque una cosa es el tener remordimientos, es decir, lamentar, ¿no? Lamentar que haya pasado, que uno haya hecho de tal manera. Entonces hay como también un perdón o un olvido que es necesario para poder seguir avanzando. Es decir, que no me tengo que detener sobre he hecho algo mal. Sí, ¿y qué? Y además, ¿qué quiere decir mal? ¿Usted realmente ha hecho mal
o se juzga mal usted a sí mismo, ¿no? Que todo eso es muy relativo, es decir, que hay una relación con ese bien, ese mal, de estar juzgando constantemente para después, ¿no? Esa vocecita que está ahí hablando y que siempre va a decir, no, lo has hecho bien, no sé, y después castigo, castigo, porque yo decido que lo has hecho mal, ¿no? Cuando todo es relativo. El sentido que lo que he hecho hoy, que yo juzgo mal, quizás mañana me abre una puerta. Es decir, que si yo padezco de muchos remordimientos y que voy al psicoanalista, pues ya solo mis remordimientos serán otra cosa. Entonces hay que poder también decidir querer otra cosa de su vida, porque claro, como hay una satisfacción con esos remordimientos, porque, ¿no? Que es muy difícil también decir, no, voy a transformar. Es posible transformarlo y voy a tener acceso, digamos, a eso. Porque no tengo que estar escuchando esa vocecita siempre que está en mi vida juzgando que si bien, que si mal, que mejor lo hago así, que mejor lo hago así, ¿no? Que no se deja vivir. Es peor que una madre que le acecha ahí a la hija, no hagas esto, no hagas esto, ¿no? Es peor que cuando estabas viviendo con la madre. Entonces hay que tomar un poco de distancia sobre eso y no escuchar la vocecita, no hay que escucharla. Ella no nos está diciendo la verdad, no nos está diciendo la verdad, como nuestra madre lo que nos decía tampoco era la verdad, era la opinión de la madre. ¿Qué verdad va a ser? La opinión de una madre o la opinión de un padre, que no alcanzan la verdad, ¿no? Porque si yo pienso que mis padres tenían razón o decían la verdad, urgentemente tiene que consultar a un psicoanalista, urgentemente. Hay ¿no? que revisar que la la moral. verdad es otra cosa. Hay que revisar la moral que uno tiene y eso se ve en la forma de vivir, en cómo vivo, cómo me afectan las cosas y eso es una cuestión que pasa a nivel inconsciente y es aprender a tolerar esos deseos que hay en todos los seres humanos y que a veces por esa moral tan férrea que uno tiene se latiga y se castiga en la realidad, no se permite gozar de la vida. Y estamos en palabras para vivir, necesitamos gozar de la vida. Así que, con palabras, no de con más palabras. sufrimiento, que hay muchas formas de vivir. Como tú bien dices, Clemons, hay palabras y las palabras, pero ¿dónde tienen que producirse esas palabras? Porque no hay palabras de cualquier manera, ¿no? Las palabras se producen muy y bien, van, ¿no? Laura. Y van con un psicoanalista que te pueda ayudar a transformar Claro, procesos inconscientes de los claro. que sufres y padeces sin darte cuenta. Y vida solamente hay una, hay que vivirla. Así que, Clemons, nos encontramos la semana que viene. Nos Con mucho emplazamos gusto, aquí Laura. para ir conversando. Muchas gracias. De acuerdo. Ok, gracias a ti. Un abrazo a todos. Adiós, hasta luego. En lugar de abandonarlo todo, tengo que aprender a abandonarme en todo. Hambriento, entrechocó los dientes de alegría, de alegría. Devoro el universo hambriento, entrechocó los dientes de alegría, de alegría. Hundo mi hambre entre tú, pom 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 pom. Hola amigos y amigas, estamos en la sección de amor y familia y hoy vamos a decir ya no sufro más por amor, por favor, porque sabemos que el amor es una de las fuentes de la autoestima, pero también para las personas supone una fuente de sufrimiento. Y el primer consejo que vamos a dar es olvidar el pasado, porque hay veces que uno se aferra a circunstancias que pasaron anteriormente, a episodios, y claro,
En el pasado está la infancia, la familia, viejas historias que ya no sirven para la relación. Hay cosas que ya pasaron que uno las vuelve a traer insistentemente al presente. Entonces, no es que forme parte del pasado, es que uno la trae constantemente y eso produce mucho sufrimiento en la relación, porque las relaciones tienen que jugarse en el presente y con proyecciones de futuro. Si uno no puede pensar el futuro, pues realmente uno no puede crecer y no se puede proyectar en algo mayor. Si uno se queda en el pasado instaurado, ahí la relación no avanza. Entonces es mejor olvidar y pasar página. Y si uno no puede olvidar ni pasar página, es que estamos hablando de algo del presente. Y hay que dejar atrás el rencor y volver a empezar. Otro consejo para no sufrir por amor es cómo pensamos el amor, porque el amor tiene que ver con la libertad, el amor es libertario, más allá de que esté conmigo esa persona, quiero que sea feliz, que crezca, que se desarrolle, que sea una persona pues que evidentemente cuando quiere estar conmigo es porque ha elegido que quiere estar con esa persona pues el tiempo que sea necesario. Entonces, para amar también es necesario crecer en esa libertad. Cuando yo quiero poseer a la otra persona, ahí tenemos que cuestionarnos que eso no es amor. El amor tiene que ver con la multiplicidad, con el crecimiento, con la felicidad. Si yo quiero que el otro sea algo como una parte mía y empiezo a ponerle restricciones, ahí tendremos que revisar nuestra manera de amar. Eso no es amor. También está la cuestión, para no sufrir por amor, es importante no querer pasar todo el tiempo con esa persona. Es insoportable tener a una persona pegada 24 horas. Necesitamos separarnos para volvernos a reencontrar con otras experiencias nuevas, con otras relaciones, porque así vamos a darle un nuevo aire a la relación. Sufrimos por amor cuando queremos pasar 24 horas con esa persona. Es un consejo no renunciar a realizar actividades que a uno le llenan por encontrarme con la otra persona, porque al fin y al cabo esas relaciones o esos encuentros que a mí me producen esa felicidad también van a alimentar la relación y van a producir que yo sea una persona también deseante, que tenga ganas de encontrarme con el otro. Si estoy 24 horas pegado creyendo que eso es amor, al final acabamos pinchándonos, demasiado unidos. Queremos hacer de dos uno y así las relaciones no funcionan. Las relaciones son más de dos personas. Tiene que haber un tercero, un cuarto, quinto, sexto. Tiene que haber otras relaciones, otras cosas que nos separen para poder fomentar el deseo en la pareja. Otro consejo sería no cuidar de más, porque vemos que incluso cuando uno genera demasiado amor en esa persona, esa sobreprotección, ese cuidado, lo hace al otro un inútil. Entonces es necesario no descuidar el amor, pero tampoco cuidarlo en exceso. Tiene que haber un punto intermedio, que eso lo va dando esa escucha, ¿no? Y ese posicionamiento como si fuera un baile en el amor. Así que excesivo cuidado atonta y nos convierte en inútiles. Eso no es amor. Otro consejo sería, somos personas sensibles y hay que tener cuidado con lo que le hacemos a la otra persona, con lo que le decimos, ¿no? Y hay veces que uno se quiere muy mal a sí mismo y así pues se relaciona con la otra persona. Porque querer hacer al otro lo que uno quiere para sí, pues bueno, a veces hay que escuchar lo que la otra persona quiere. Y a veces nosotros mismos nos maltratamos y en consecuencia también esa forma de relacionarnos con los otros la producimos, ¿no? También hay que revisar cómo se quiere uno mismo y cómo nos relacionamos con el otro. Otro consejo para no sufrir por amor es no contarle a mi pareja todo lo que hago fuera de la relación. El engaño tiene que ver con cuando estoy con mi pareja, no estar con mi pareja, estar en otro lugar. Cuando yo le cuento cosas que hago fuera con otras relaciones, con otras personas, ahí estoy llenando a la otra persona de fantasía. Y yo digo, somos personas sensibles en las que puedo incluso el hecho de contarle algo que no es apropiado, puedo estar haciéndole daño. Por ejemplo, tenemos unas clases con un profesor de pintura y le digo cómo me ha mirado el profesor, lo guapo que era, etcétera. Pues ahí vemos que realmente puedo estar provocando un daño en esa persona porque estoy contándole algo que no corresponde y que a esa persona pues tiene sentimientos y le puedo hacer cierto daño. También me parece importante, que es algo que está difundido muy generalmente, es querer contarle a su pareja los problemas laborales que tiene. En lugar de hablarlos con un compañero de trabajo, con el jefe, resolverlos, o con un psicoanalista,
Uno llena la cabeza de ideas a su pareja y claro, la pareja no forma parte de ese ámbito laboral y al final va a terminar aconsejando mal, va uno a perder el trabajo y a perder esa pareja, porque si constantemente estamos utilizando al otro para resolver nuestros problemas, una relación no es para resolver problemas. Y a veces hay esas frases que se transmiten, ¿no? Para eso está mi pareja. No, para eso no está. Está para hablar, pero no para bombardearlo con problemas, con historias que realmente no pertenecen a su dimensión, a la dimensión de esa relación, porque los problemas que hay laborales, esa persona no tiene esos conocimientos o ese criterio para ayudar a resolverlos y podemos estar pues contaminando ciertas decisiones o ciertas relaciones que nada tienen que ver con lo laboral. También es importante, para no sufrir por amor, no querer coincidir lo que uno piensa o lo que uno ha vivido con lo que piensa y ha vivido la otra persona. Y eso lo vemos claramente también en las sesiones de terapia de pareja, porque un mismo circunstancia, un mismo acontecimiento, cada uno lo vive de manera totalmente distinta. Cada uno tiene frases diferentes, percepciones diferentes de esa realidad. Y no podemos hacer de esa realidad que cada uno tiene en su mente una única realidad. Hay que aprender a escuchar al otro, a conversar, a no querer hacer de eso una experiencia única, porque cada uno lo va a vivir de manera distinta y tenemos que aprender a escuchar a la otra persona, no a querer imponer mi realidad al otro. Y eso es un motivo de grandes sufrimientos en las personas porque es como querer imponer la razón a cada instante con la otra persona y cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ver la realidad, porque nuestros ojos ven lo que nuestra moral nos permite. Otra cuestión importante es no exigir al otro que renuncie a cosas que son importantes para esa persona, porque eso nos va a producir una relación muy hostil. Si yo renuncio a cosas que para mí son importantes, voy a intentar suplirlas en la otra persona. Y eso es imposible. Una persona sola no puede suplir todas las necesidades ni todos los deseos de la persona. Por eso es necesario tener otras relaciones aparte, fomentar nuestros hobbies, nuestros estudios, ¿no? y más allá de la relación de pareja. Entonces es importante porque vamos a generar mucha agresividad en la otra persona si le obligamos, si le exigimos ciertas renuncias a las relaciones con amigos, a cosas que te gustan hacer. Eso podemos decir que no es amor. Cuando yo quiero renunciar a algo en pos de otra persona, ya no soy yo, ¿no? Ya estoy queriendo ser los deseos de esa persona. Además, es falso, porque esa persona realmente nos atrajo, ¿no? Atrajo a esa persona realmente porque había todo eso que le rodeaba. Entonces, cuidado con caer en esas exigencias porque eso genera mucha agresividad en las parejas. A veces se ve lo diferente del otro como si fuera una agresión. Claro, nuestro narcisismo no nos permite a veces tolerar esas diferencias y tolerar las diferencias en el otro no quiere decir que me tengo que mimetizar y adaptarme a ese pensamiento, a lo que la otra persona opina, sino en aceptar que hay otras formas de pensar, otras formas de hacer y de ver la realidad y no quiere decir que porque sea mi pareja tiene que pensar, tiene que sentir y tiene que opinar igual que yo. Eso o bien sometes a la otra persona o bien genera mucha agresividad, porque claro, ahí vemos en esas discusiones, en muchas ocasiones tienen que ver con ese choque en el que quiero imponer mi realidad al otro y ahí no estoy tolerando las diferencias, ahí estoy ocasionando pues un choque porque quiero hacer de dos uno. Y para que haya una pareja tiene que haber una multiplicidad, una diferencia. Espero que estos consejos os hayan servido, que no son consejos para aplicar como unas recetas, no hay recetas para la vida, sino que son formas de cuestionarnos nuestra manera de posicionarnos ante el otro, para que nos ayuden a pensar las relaciones, desde qué lugar estoy produciendo esas relaciones a mi alrededor. Pero como digo, no es algo que es como una varita mágica ni una receta, sino eso implica un aprendizaje. ¿Y aprendizaje qué es? Transformarme cada vez que estoy frente al camino de la vida. Pom 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 pom. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos.
En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos, ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenas de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido, sucia de besos y arena, yo me la llevé del río, con el aire se batían las espaldas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río.